Tutorías virtuales para padres. Problemática. En los tiempos en el que el país atraviesa una pandemia que impide que los niños vayan a la escuela y hace que los padres se conviertan en maestros, se genera una gran necesidad. Los padres necesitan una mano que les indique cómo enseñar y los niños necesitan un acompañamiento o guía para realizar actividades sin que sea un momento tedioso y estresante por la tensión que se presenta cuando los padres enseñan. Es ahí cuando aparece una necesidad, un mercado, un cliente potencial y un objetivo. Idea de negocio. Tutores virtuales que enseñen a los padres cómo explicarle a sus hijos las actividades y tareas del colegio, enseñarles a manejar las emociones de los niños y a transformarlas en posibilidades de aprendizaje. Estos tutores serán guías rápidas de consulta y de orientación para los padres que están en casa. Ficha técnica. Información demográfica. ¿Quiénes son nuestros clientes? Padres y madres de familia con hijos en los rangos de 3 a 13 años de edad. Necesidad es una problemática social y va enfocada a la educación. Puntos débiles, no cuenta con mucho tiempo para tener clases de manera presencial. Prototipo. El siguiente es el paso a paso de cómo se realizaría nuestro servicio. Una idea más o menos de cómo sería cada uno de nuestros pasos y la guía para los padres e hijos. Guía para papá e hijos, aprendizaje desde casa. ¿Cómo enseño a mi hijo? No soy docente. ¿Necesita ayuda? ¿No sabe cómo orientar las tareas de sus hijos? Primer día. Profesora del colegio entrega guías y deja tareas. Segundo día. Papás estresados no saben por dónde empezar. ¿Cómo explicar? No me hago entender. Llegó la hora de cambiar. Contacta por WhatsApp un ayudante virtual para que te explique la tarea y oriente cómo enseñarla. Ayudante virtual. Aclara las dudas de tus hijos en las tareas, aumenta el rendimiento, explicaciones rápidas y claras con ejemplos. Escribe. ¿No entiendes el tema? Fácil, es como estar dentro del problema en el desarrollo de la solución. Aprender desde casa puede ser difícil, pero definitivamente es posible. El aprendizaje a distancia ayuda a reforzar habilidades como el manejo de tiempo y energía, la independencia y el pensamiento creativo. Para llevar a cabo nuestra idea de negocio, decidimos realizar unas encuestas. Para realizar nuestra idea de negocio es muy importante que la información de nuestra población, por ello parte de prototipo, decidimos realizar encuestas, esto para definir la viabilidad del servicio y determinar oportunidades de mejora. En la primera pregunta que encontramos en nuestra encuesta, teniendo como 32 respuestas, fue ¿cuántos hijos tiene de rango de 3 a 13 años? Esta pregunta es importante para saber qué población estamos enfrentando y cuánta gente o padres y madres tienen cierta cantidad de hijos. En esta nos damos cuenta estadísticamente que la mayoría de los padres y madres encuestadas tienen entre 2 y 3 hijos, con un 65.6% dentro de la población. En la segunda pregunta encontramos, ¿crees que tus actitudes como padre o madre ayudan o dificultan que tu hijo entienda las diferentes actividades que se realizan en las tutorías virtuales? Encontramos en gran medida que el 90% de nuestros encuestados dice que sí, las actitudes de padre y madre afectan en cómo aprenden sus hijos y la enseñanza que le dan en las tutorías virtuales. La tercera pregunta tenemos, si tienes más de un hijo, ¿consideras las diferencias de personalidades y cualidades tratando a cada uno a través de sus necesidades personales? Gran parte de nuestros encuestados, el 68.8%, contestó que sí, dándonos una viabilidad de que todas aprendemos de maneras diferentes y es ahí donde una de las tutorías nos podría ayudar a no enfocarnos en cómo si mi hijo
X aprende igual que mi hijo Y, sino que cada uno tiene una personalidad y debo enseñarles de la misma manera. La cuarta pregunta dice, nivel de esfuerzo has dedicado para las actividades escolares de sus hijos. La mayoría de nuestros encuestados dice que el nivel de esfuerzo que ha dedicado para las actividades de sus hijos ha sido medio, lo que es importante a la hora de realizar nuestras tutorías. Quinto, conocimientos adquiridos para el manejo de las clases virtuales de sus hijos. Aquí vemos que el nivel de habilidades o conocimientos al principio del curso, al principio de inicio la pandemia, era deficiente, término medio. Casi todos los encuestados atinaron a que al principio de la pandemia, pues sus habilidades en cuanto a las clases virtuales era deficiente. Y ya en el transcurso del tiempo ya se ve un comportamiento de mejora en donde se ve más medio satisfactorio el área de conocimientos en tutorías después de cierto tiempo de manejo de estas. La siguiente pregunta nos dice habilidades y dedicación de cada profesor de sus hijos. Esto es muy importante ya que a través de la pantalla el profesor nos puede dejar guías, pero si no son suficientes la aclaración, pues nosotros como padres también no tendríamos la posibilidad de entender y darle un buen manejo con nuestros hijos en casa. La mayoría de nuestros encuestados dice que el profesor era un formador eficaz y que en esta parte dice que era en desacuerdo. La mayoría de los profesores en este tipo de ambiente no daban una buen, buen educación según lo que piensan los padres encuestados. Piensan que les faltó. El profesor estimuló el interés de los alumnos. La mayoría de los encuestados dice que fue de una manera neutral, lo que nos hace pensar que no se generó ese ámbito para que los niños tuvieran interés por estar en las clases. La siguiente pregunta nos dice, contenido de las actividades escolares de mis hijos estaba más enfocada en las actividades que deja, si va enfocada a los objetivos y realmente cumple con el curso en el que está cursando cada niño. Dentro de esta pregunta encontramos los objetivos del curso estaban claros. La mayoría de los encuestados contestó que fue de manera neutral. El contenido del curso estaba bien organizado y planificado. También la mayoría contestó que fue de forma neutral. La forma de trabajo del curso fue la adecuada. Aquí vemos que la mayoría de los encuestados estuvo en desacuerdo. Los alumnos pudieron participar activamente en el curso y en esta también la mayoría de los encuestados contestó que fue de una manera neutral. La siguiente pregunta va enfocada con el tiempo que se le dedica al realizar estas actividades o el tiempo de estudio adicional a las horas de estudio normal de nuestros hijos. Entonces, el tiempo que dedica a explicarle a mis hijos sus tareas y sus actividades a desarrollar, la mayoría de los encuestados contestó que es entre 1 y 2 horas al día, lo que nos da a entender que quizás el tiempo que se le está dedicando también tiene que ver mucho la cantidad de trabajos y lo difícil de estos. La siguiente pregunta es, ¿el estrés que ha generado las clases virtuales es? La mayoría de los encuestados contestó media alta. Esto nos indica que los padres han generado un estrés al realizar estas actividades con sus hijos. No es algo que desarrollen de manera habitual y corriente, sino es algo que les genera un cierto problemas de estrés. La siguiente pregunta es, ¿su trabajo es desde casa, oficina, otro? El 60% contestó casa, lo que va enfocado
a que pues en este momento de pandemia casi todas las operaciones se están manejando desde casa. Entonces es la razón por la que el porcentaje de casa es tan alto. La siguiente pregunta va más enfocada al el servicio que queremos prestar y es, ¿contrataría asesorías virtuales para que le enseñara a darle manejo de clases a sus hijos? Lo que el 69.7% contestó que sí y el 24% contestó que tal vez. Esto nos da un enfoque bastante amplio porque el servicio tendría una validez bastante fuerte y sí funcionaría en dado caso que lo lleváramos a luz. Muchísimas gracias. Establecer una meta es el punto de partida de todo un logro. Este trabajo fue presentado por Catalina Plazas, Angélica Londoño y José Adolfo. Muchísimas gracias.